¿Alguna vez te preguntaste qué es lo que diferencia a los partidos políticos uno de otros? Por ejemplo, ¿qué diferencia a la izquierda con los libertarios? ¿Qué diferencia al radicalismo con el kirchnerismo? ¿Qué diferencia al PRO con la Libertad Avanza? Y por otro lado, ¿también te has preguntado por qué elegís al partido que elegís? Es decir, a vos que sos del PRO y que elegís y votás al PRO, ¿te preguntaste por qué lo elegís y por qué lo votás? A vos que sos libertario, ¿te preguntaste por qué elegís y por qué votás a Javier Milei? En esto se va a basar un poco el resumen filoso de esta semana. Pasó mucho a favor de Javier Milei, mucho en contra de Mauricio Macri. Así que sin más vueltas, bienvenidos amigos a un nuevo video. Mi nombre es Kevin Leiva y esto es Doble Filo. Convicciones. ¿Qué son las convicciones? Según la Real Academia Española, la definición que le da la palabra convicción es una idea religiosa, ética o política a la que se está fuertemente adherido. Pero también la palabra convicción tiene su etimología en el latín, convictio, y significa creencia firme. Es decir, que cuando tenemos una convicción, todo nuestro ser se mueve en base a esa convicción. Todo lo que pensamos, todo lo que decimos, necesariamente cuando tenemos una convicción, necesariamente tiene que haber una congruencia entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Si lo que pensamos y lo que decimos y lo que hacemos no están alineados a esa convicción, entonces realmente no tenemos una convicción. Le doy un ejemplo de algo. Por ejemplo, yo puedo decir, tengo la convicción de que me gusta el fútbol, pero después, en vez de ir a mirar fútbol todos los fines de semana, voy a mirar básquet. Entonces, no tengo necesariamente la convicción, porque puedo decir de la boca para afuera que me encanta el fútbol, pero después en mis acciones realmente me gusta el básquet. Entonces, no hay congruencia entre lo que digo, en lo que pienso y en lo que hago. Para saber si tenemos una convicción, necesariamente esa convicción maneja o rige, mejor dicho, nuestra conducta. ¿Y por qué empiezo a hablar de este tema? Porque es necesario entender que lo que diferencia a los partidos políticos no son las caras de los partidos políticos, sino son las convicciones y los valores de dichos partidos políticos. Una persona que piensa que el Estado es bueno, que el Estado tiene que proveer de todo, que el Estado tiene que ser grande, que tiene que ser paterno. Una persona que piensa que la justicia social es realmente justicia, esa persona va a estar muy afín a las ideas, a los valores, a los principios de la izquierda, del socialismo. Ahora, una persona que tiene la convicción de que todos tienen derecho a vivir, a la propiedad privada, a la libertad, puede ser que puede ser no, está muy en sintonía con las ideas del liberalismo libertario de Javier Milei. ¿Por qué me hago esta pregunta y por qué hago estas aclaraciones? Porque antes de hacer este video me estaba preguntando con las noticias que salieron, ¿cuáles son las convicciones del PRO? Pongamos esto bien en claro. Mauricio Macri, el PRO, junto a otros bloques, junto al radicalismo, por ejemplo, formaron lo que es Cambiemos, Juntos por el Cambio. Esta coalición, que como se dice es una coalición, que derrotó a Cristina Fernández de Kirchner de la mano de Mauricio Macri en el 2015, perdió, hizo un desastre, fracasó en el 2019 justamente porque no se sabía cuáles eran sus valores, sus principios, sus convicciones. ¿Por qué no se sabía? Porque dentro de esa coalición estaban gente que no pensaban lo mismo, que no tenían las mismas convicciones y que solamente estaban juntas porque enfrente estaba el monstruo de Cristina. Y nada más. Y nada más. Después en el 2023
Cambiemos sufrió de esa falta de identidad, de esa falta de convicción. Y por un lado estaba Patricia Bullrich y por otro lado Larreta. Completamente personas con convicciones muy distintas. Y eso es lo que sufre el PRO hoy en día también. No han podido salir de esa crisis, no han podido solucionarlo. ¿Y por qué digo esto? Porque es necesario que entendamos cuáles son las convicciones del PRO. ¿Es el PRO de Patricia Bullrich? ¿Es el PRO de los halcones? ¿El pro Milei? ¿Pro libertad? ¿Pro derecha? ¿O es el PRO de los Penato? Porque si es el PRO de la nueva derecha, de los halcones, el PRO que respeta la propiedad privada, que quiere bajar el gasto público, que quiere achicar el Estado, entonces yo me hago la pregunta, ¿por qué los Penato? ¿Por qué eligen a los Penato? Hago esta pausa para invitarte a que apoyes el canal de manera más directa. Realmente crecer en YouTube haciendo un contenido honesto, un contenido de periodismo real, sin clickbait, sin mentiras, sin engaños, es realmente difícil, es realmente complicado. Por eso, con tu suscripción, con tu me gusta y con tu comentario me ayudas a que el canal sea visto, a poder crecer y a poder traerte cada vez videos con mejor información, con más calidad y de la mejor manera. Por eso, una suscripción, un me gusta y un comentario me ayudan muchísimo. Sin más, volvemos con el video. Se hizo viral en esta semana un tweet de Los Penato que refleja lo que es Los Penato. A ver, a Los Penato la conocemos. No entiendo qué hace todavía en el PRO. Por eso me hago la pregunta. Pero el tweet es este. Y en este tweet Los Penato festeja algo que es una aberración. Y debería ser una aberración para el PRO, tanto que ellos se dicen ser republicanos, que ellos se dicen ser de derechas. El tweet, esto fue en el 2020, pero refleja muy bien lo que es Los Penato. El tweet que ella retuitea dice lo siguiente. Chique, ya arrancamos pésimo. Mi madre es docente hace más de 35 años y por primera vez en su carrera tiene una de sus escuelas a una alumna trans de 4 años. A una alumna trans de 4 años. ¿Alguien sabe dónde puede conseguir material para hacer un buen abordaje institucional respetando la identidad y los derechos de la nena? Y Los Penato retuitea este tweet y dice, este hilo es maravilloso. Lo festeja. Una docente de escuela pública recibe por primera vez alumna trans y quiere formarse. Su hija lo cuenta en Twitter y decenas de personas aportan sus conocimientos. Las redes sociales que nos gustan, las de la empatía, las de la solidaridad. Estaba festejando que una nena de 4 años que no tiene conciencia absolutamente de nada sea trans. Este es el PRO. Estos son los valores y los principios del PRO. Porque tengamos en cuenta que Macri, muy alejado de esto no está, porque Macri era el que se la pasaba diciendo que aguante la Agenda 2030 en todos los programas. Estos son los valores del PRO. Y yo sé que van a venir muchos, como lo he escuchado hablar, por ejemplo, al Presto y a un montón de personas decir que en el PRO hay gente muy valiosísima. Y yo coincido, yo creo que en el PRO hay gente muy valiosa, hay jóvenes muy valiosos. Pero con estos dirigentes, con los Penato, con Macri todavía, con los dos Macri, porque el jefe de gobierno no se queda atrás en nada. Es muy parecido, tienen muchas similitudes a los kirchneristas. Pero después es Milei el que tiene en sus listas a kirchneristas. Pero hay que ver quiénes son los que manejan al PRO. ¿Estas son las convicciones? Los Penato cada vez que habla se mete en un lío. Vamos a escuchar lo que decía Silvia Los Penato sobre Leandro Santoro. Leandro Santoro, el candidato del kirchnerismo. A ver, ¿qué dice Los Penato?
Yo comparto en la Cámara de Diputados con Santoro, lo conozco, digamos. Santoro no es el problema de esa lista, el problema es la lista, no Santoro, ¿no? Como siempre pasa. De Adorni no sé, porque no lo conozco, no conozco su lista tampoco. Pero de Santoro sí sabemos quién está atrás. Con quien nunca me sentaría es con el Pitu Salvatierra, porque una persona que creyó que podía tomar terrenos en la ciudad de Buenos Aires, bueno, esa persona seguro no comparte mis valores. ¿Y con Horacio comés aceitunas? Hace mucho que no hablo con él. ¿Cuáles son tus valores, Silvia? ¿Son los valores pro aborto, pro niñeces trans? ¿Esos son los valores actuales del PRO? Pero por supuesto que volvería post campaña con él y con todos los que ingresen a la legislatura. No se sacan leyes sin dialogar. Estos que hablan del diálogo es porque realmente convicciones no tienen ninguna. No te podés juntar con alguien que tus convicciones son completamente diferentes a las tuyas, excepto que vos no tengas convicciones y lo único que hagas y lo único que digas, lo hagas y lo digas para obtener el poder. Porque esa es la sensación que a mí me da con el PRO. El PRO lo único que quiere es el poder y va a vestirse, obviamente no todos los del PRO como lo acabo de decir, pero al menos los dirigentes más potentes, más importantes, van a vestirse de derecha, de izquierda, del centro, de lo que sea, de progresistas, de globalistas, de nacionalistas, de lo que sea, para obtener el poder. Son aquellos, como le pasó a Larreta, que se la pasan mirando focus group para ver qué es lo que quiere la gente y vestirse de lo que quiere la gente. No son auténticos, no tienen convicciones. Por eso eligen a los Penato como su candidata. Si realmente hay gente en el PRO que tiene convicciones, ya es hora de irse del PRO, ya es hora de irse. Están hundiéndose cada vez más. Y esto me da pie para ir a otras noticias. ¿Cómo se hunden solitos? Miren el momento incómodo que le hizo pasar Macri a los Penato en una entrevista. El estudio me llamó llorando diciéndome, me quiero ir, basta, la política no tiene sentido. Le dije, ¿En serio? además, Sí, pero deja de contar eso. Deja de contar eso, le dice. Y el tipo sigue, mirá cómo sigue. Mirá. No, bueno, pero eso es humano, eso es humano, Silvia, eso es humano. Vos sentiste, después por supuesto, a las 2 horas ya estaba de vuelta para luchar y pelear porque es una guerrera. ¿Por pero qué ese momento, deja de contar eso? no, porque ella siente que no puede permitir. No la deja hablar. Es un momento muy incómodo. Tener un momento. Mirá esa cara. Mirá esa cara como diciendo que se calle, por favor. Tener un momento. Y la verdad que cuando uno lucha tanto y ve que de golpe ve que desde atrás, desde la oscuridad, la vuelven a bloquear. Y uno tiene esa querías gana ir a la miércoles. El estudio me llamó llorando. No, fue muy incómodo. Y esto, siguiente. Macri llegó drogado a un programa de televisión. Mirá. Mauricio Macri, fundador del PRO. ¿Cómo andan? Muy bien. Lo noto un poco dormido. Estaba como recién levantado. ¿Qué pasa? Y que anoche llegó mi mujer muy tarde No puede ni hablar. ¿Qué le pasó? de ¿Qué le República dieron? Dominicana y quería dormir porque venía pasada y me hizo tomar unas gotas de Neuril que me dejaron de, no sé si tomaron uno de ustedes alguna vez, te dejan medio así. Dopadísimo. Así Bueno, que gracias. no se abusen de mí. No, bueno, gracias por venir. Gracias por venir. No es tan grave como para no venir, pero siento que estoy en slow. Slow motion. No, está dopadísimo. Mirá esa cara. La cara del principio. Esa cara, mirá lo que es. Está dopadísimo. En definitiva, ¿cuáles son las convicciones que tiene el PRO? El PRO es aquel partido político de derechas, que se sabe de derechas, pero no la derechita cobarde que era Cambiemos, y que diferenciábamos a gente del PRO de esa derechita cobarde porque decíamos, bueno, estos son los halcones. Pero después cuando tiene que tomar decisiones, cuando tiene que poner a alguien que realmente valga la pena, ponen a Silvia Los Penato, ponen a gente que abiertamente no son de derechas. Se dicen de derechas, pero recuerden, lo que diferencian a los partidos políticos son las convicciones. Una persona que tiene convicciones abortistas, que tiene convicciones de que hay niñeces trans, que tiene convicciones de que no es necesario achicar el Estado, todo eso son gente socialistas
Y Silvia Lospinato tiene esa base ideológica. No tiene sentido que esté en el PRO, que se vaya al kirchnerismo, que se arme un partido socialista. No tiene sentido. Si en el PRO hay gente que piensa así, entonces no tienen que competir con Milei. Yo sé que hay gente en el PRO que es valiosa. Que se vaya ya del PRO. Hagan de una vez por todas. Dejen de pelear por el poder. Y váyanse con Milei. Que actualmente en Argentina son los únicos que tienen los valores correctos de derecha. Porque todos los demás que se dicen ser de derechas, y estoy hablando de partidos políticos, no estoy hablando de pensadores, no, de partidos políticos. El partido político que es de derecha en Argentina no es el PRO, es la Libertad Avanza. Pasamos a otra noticia porque en esta semana las noticias para el gobierno de Javier Milei fueron muy buenas. Creo que fue la mejor semana del gobierno pre-elecciones en Cava, que esto lo deja a Adorni en una chance muy buena antes del domingo que viene, que son las elecciones. La inflación en abril estuvo muy por debajo de las expectativas. Algunas expectativas, algunos periodistas, algunos economistas decían que iba a estar en 3,8%, casi más cerca del 4%. Pero en realidad la inflación de abril dio 2,8%. Y quiero mostrarles este dato que me parece muy interesante. La inflación interanual de abril fue del 47,3%. Esto es muy interesante porque pasamos de un 289,4% del periodo anterior, es decir, de los 12 meses anteriores de abril, a 47,3%. Díganme si la inflación no está derrumbada de una manera espectacular. Y para el gobierno siguen las buenas noticias porque el gobierno nacional anunció que va a eliminar los aranceles para las importaciones de celulares. El gobierno nacional va a eliminar por completo, decía Adorni, los aranceles de las importaciones de celulares. De 16% van a pasar a 0%. Esto se va a producir en dos etapas. La primera de 16% a 8%, que tendrá un efecto inmediato desde el decreto de esta semana, y en la segunda se eliminarán los aranceles por completo a 0%, y tendrá efecto a partir del 15 de enero del año que viene, así lo anunciaba Adorni. ¿Qué significa esto? Porque esto es increíble. El gobierno anunció la baja de aranceles a todo lo que es electrónico, no solamente celulares, sino también computadoras y demás. Pero presten atención a esto. ¿Qué pasaba antes? Antes la gente no compraba celulares acá, celulares de alta gama acá, ni computadoras ni demás, porque prefería pasar la cordillera, ir a Chile y comprarla allá porque estaban muchísimo más baratos, incluso un 50% más baratos que lo que estaba acá. Entonces era preferible cruzar la cordillera, pagarse un hotel, unos días de viaje y comprar allá. No solamente eso, sino también ropa. Con el anuncio del gobierno nacional de que va a quitar los aranceles, los medios de Chile comenzaron a quejarse. Presten atención, porque ya la gente no va a ir tanto a Chile como antes. Según datos del INDEC, los argentinos que pasaron la cordillera para comprarse cosas allá gastaron aproximadamente 56,6 millones de dólares en productos, ropa, mercadería, celulares, computadoras, etc. en Chile. 56,6 millones de dólares. Solamente en los primeros 3 meses del año. Es un número gigantesco. Y en Chile, después de la noticia del gobierno, comenzaron a aparecer titulares de la siguiente manera: Chile perdería a sus mejores clientes turistas. Tituló el medio Biobio y señaló: cada vez que el gobierno de Chile reporta cifras de ingresos de turistas al territorio, los argentinos ocupan el primer lugar. Y no solo por la cercanía geográfica y la posibilidad de viajar por tierra o aire, sino porque los aranceles, tratados de libre comercio, tipo de cambio e inflación, hay productos como celulares, computadoras y vestuario que les es más conveniente comprar
en este lado de la cordillera. Por eso podría cambiar y Chile perdería a sus mejores clientes turistas. Y Chile no es el único que se quejaría después de la medida del gobierno argentino, que se preocuparía, mejor dicho, sino que también en Tierra del Fuego se realizó un paro en la industria electrónica por el anuncio del gobierno. Es decir, el gobierno quita aranceles, le hace más barato la compra de celulares a los argentinos y los sindicatos frenan la producción porque tienen miedo de que ya no les compren a ellos, básicamente. Hay otro dato, 1 de cada 3 celulares que se vendían en Argentina eran de contrabando. Es decir, que el nivel de contrabando de celulares ilegales que entraban en Argentina era terrible. Y se prevé que esto se va a bajar con la quita de aranceles. Este es un gráfico que subió Infobae de el precio de los celulares según cálculos de MakeStation, uno de los principales distribuidores de la marca de iPhone en Argentina. Es el precio del iPhone, de cuánto está antes de los aranceles y cuánto va a estar a medida que bajen los aranceles. ¿Ha contado ahora o antes de que se bajen con los aranceles al 16%? Los iPhones, estaba iPhone 16 Pro Max de 256 GB. 2.125.000 pesos. Con los aranceles al 8% de esto que ven acá, 1.848.000 pesos. Es decir, ya una baja considerable. Y con los aranceles al 0%, que es a partir del enero del año que viene, el 2026, ha contado va a estar 1.727.000 pesos. O sea, la baja es muy, muy grande. Y esto no solamente, esto es en iPhone, en el iPhone 16 Pro Max. Solamente es en esto, pero después hay muchos productos a los cuales también van a bajar los precios. Por ejemplo, las computadoras, por ejemplo, los televisores, los lavarropas, un montón de productos electrónicos que la gente no compraba acá, sino que se iba a Chile a comprar porque sí, ¿no? Porque salían mucho más baratos. Y hay algo más que hay que decir. En el primer trimestre, como bien dije antes, la gente se gastó casi más de 50.000 millones de dólares en Chile. Esa plata, la mayoría, el gran porcentaje de esa plata, va a estar en el mercado interno de Argentina porque la gente no va a necesitar irse a Chile a comprar cosas. Es decir, que todos los que se quejan de el proteccionismo, de hay que proteger a la industria argentina, de estos de la UOM que hicieron el paro indeterminado porque tienen miedo de competir, la mejor manera de proteger a la industria argentina es bajar los aranceles y competir de igual a igual contra ellos. Toda esa plata que se gastaban en Chile, en Uruguay, en Brasil, en Paraguay, va a estar ahora en el mercado argentino. Eso es buenísimo para la economía y buenísimo para los comerciantes argentinos. La empresa Aluar, una empresa líder en el mercado de aluminio, un mercado primario que a través de ese mercado hay muchos otros mercados. El aluminio es muy importante como una materia prima. Anunció que baja sus precios un 25% gracias a la quita de aranceles y la baja de impuestos que viene aplicando el gobierno nacional. Un 25%. ¿Saben cuántos otros subproductos que gracias al aluminio se pueden hacer? Van a bajar el precio también porque el aluminio baja su precio. Buenas noticias. Buenas noticias. Hasta acá llegó el resumen de la semana. Gracias por estar del otro lado. Les pido que se suscriban, que dejen un me gusta, que dejen un comentario, porque así ayudan a que el periodismo libre siga expandiéndose y siga creciendo en esto que es YouTube, que es muy difícil crecer sin tu ayuda. Así que, sin nada más que decir, este es el final. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en la próxima. Mi nombre es Kevin Leiva y esto fue un nuevo video de Doble Filo. Chao.